Bienvenidos a Governor Reports. Soy Roberto Bazán, estratega político, y pues nada, hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar Muchas veces. en el mundo político: las estrategias de streaming. Hola a todos, soy Paola Reyes, asesora política, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes para analizar este fenómeno que... A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, Hay ejemplos. claro que sí, Roberto, hay muchísimos ejemplos de cómo los políticos están utilizando las plataformas de streaming para conectar con el electorado, pero hoy Ah, vamos a centrarnos en dos casos que generaron un montón de ruido. ¿cuáles? La participación de Vizcarra con Cristorata, Interesante. en la de Porky, Ten Speed. con Speed. Ah, sí, esos dos sitios que se volvieron virales, ¿no? Exactamente, Sí, ambos screams se volvieron virales. pero realmente podemos considerarlos un éxito político. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos funcionó mejor como estrategia? Para responder esa pregunta, Roberto, tenemos que ir más allá de la simple viralidad. Claro, hay que analizar varios factores. ¿Cómo cuáles? El alcance, la audiencia, el tipo de engagement que generaron la narrativa que se construyó y, por supuesto, el impacto real que tuvieron en la imagen de cada político. A ver, entonces empecemos por el principio. Alcance y audiencia, ¿no? Por un lado, Cristoranta ya tenía una base de seguidores bastante activa en temas políticos, ¿no? Un nicho que seguramente le interesaba a Vizcarra. Claro, ese punto es clave. Le dio a Vizcarra acceso a un público específico interesado en la sátira política y que probablemente ya estaba familiarizado con su figura. ¿Ya? Por otro lado, Speed tiene una audiencia global gigantesca, millones de seguidores. Millones. Y eso sin duda le dio a Porky una visibilidad que difícilmente hubiera conseguido en medios tradicionales. Exacto, pero aquí viene la primera gran pregunta. ¿Una audiencia masiva se traduce automáticamente en un éxito político? Buena pregunta. ¿Tú qué opinas, Roberto? Pues yo creo que no necesariamente. Si hablamos de viralidad, Ambos streams la consiguieron. Memes, flips, comentarios por todas partes. A todos lados. Pero, ¿cómo medimos la calidad de esa viralidad? ¿De qué estaban hablando realmente las personas? Exacto, en el caso de Vizcarra, muchos de los memes y clips sí generaron conversaciones sobre temas políticos relevantes. Sí. Recuerdo uno en particular donde Cristorata le pregunta sobre su plan de gobierno. ajá, Y bueno, digamos que la respuesta de Vizcarra no fue muy convincente, se hizo viral, pero no por las razones que él hubiera querido. Claro, es que ahí entra en juego el estilo de Cristorata, ¿no? Esa sátira mordaz que a veces puede ser un arma de doble filo. Sin duda, por un lado, le dio un toque de humor al stream y ayudó a que se viralizara, pero por otro lado, también pudo haberle restado seriedad al mensaje político de Vizcarra. Claro, a veces la risa puede opacar el mensaje. Ujú. Y el caso de Porky con Speed, ¿qué tipo de conversaciones se generaron? Con Porky la cosa fue distinta. La atención se centró más en el aspecto cómico y caótico del stream. Era un torbellino de chistes, comentarios absurdos, muy entretenido sin duda, pero realmente aportaba algo a la imagen política de Porky. No sé, me viene a la mente ese momento en que Speed lo reta a comerse un chile. Exacto. Ese clip se hizo viral en segundos, pero ¿alguien recuerda qué propuestas estaba presentando Porky en ese momento? Yo creo que ni él mismo. Entonces tenemos dos streams virales, pero con resultados muy distintos. Uno que quizás le restó seriedad al candidato y otro que lo convirtió en un meme andante. ¿Qué podemos decir de la narrativa y la estrategia política en cada caso? Bueno, con Cristorata, a pesar del humor y las bromas, Vizcarra intentó usar el espacio para conectar con una audiencia joven. Lo logró, es debatible. Sí, recuerdo que habló de algunos temas que suelen interesar a los jóvenes, como el acceso a la educación y el cambio climático, pero a veces parecía que el mensaje se perdía entre las ocurrencias de Cristorata. Exacto, y eso nos lleva a una reflexión importante. La elección del streamer con el que se colabora es crucial. No se trata solo de buscar al más famoso, sino al que mejor se alinea con el mensaje y la audiencia que se quiere alcanzar. Es decir, si un político con una plataforma progresista decide participar en un stream con un creador de contenido conocido por su humor ácido y su audiencia conservadora, probablemente el resultado no sea el esperado. Totalmente. Y en el caso de Porky, aunque Speed le dio una visibilidad increíble, la falta de estructura y la naturaleza caótica del stream dificultaron que pudiera transmitir un mensaje político claro. Era como estar en una montaña rusa a toda velocidad, pura adrenalina, pero al final no sabías ni dónde estabas ni cómo habías llegado ahí. Exacto, y eso nos lleva a otro punto importante. La preparación, un político no puede entrar a un stream sin tener claro su mensaje, sus propuestas.
las preguntas que le pueden hacer. Claro, porque en un entorno tan dinámico como un stream, donde la conversación puede tomar cualquier rumbo, es muy fácil perder el control del mensaje. Y ahí entra en juego la habilidad del político para mantener el enfoque, para reconducir la conversación hacia los temas que le interesan, incluso en un ambiente informal y lleno de distracciones. Vimos que Vizcarra, a pesar del estilo de Cristorati, intentó en varias ocasiones volver a los temas de su agenda. No siempre lo logró, pero al menos lo intentó. Sí, ese esfuerzo es importante, pero además de controlar la conversación, hay que saber aprovechar la audiencia del stream para fortalecer la propia presencia en línea. Me refiero a usar el stream como un trampolín para ganar seguidores en redes sociales, invitar a la gente a visitar el sitio web del candidato, a unirse a su comunidad. Exactamente, no se trata solo de participar en el stream, sino de capitalizar esa visibilidad para construir una base de apoyo más sólida. Y hablando de construir una base de apoyo, hay un elemento que no podemos olvidar, la autenticidad. Claro, la gente puede detectar fácilmente si un político está forzando una imagen, si no se siente cómodo en ese ambiente. La naturalidad, la espontaneidad, la capacidad de conectar con la gente de manera genuina son claves para que un stream tenga un impacto positivo en la imagen del candidato. En resumen, el streaming puede ser una herramienta poderosa para los políticos, pero no es una fórmula mágica, requiere estrategia, preparación, adaptación y sobre todo autenticidad. Y regresamos a Governor Reports para la recta final de nuestro análisis. Hemos visto ejemplos destripados de estrategias y ahora, Paula, la pregunta del millón. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué nos depara el futuro del streaming en la política? Esa pregunta me encanta, Roberto. El streaming está en constante cambio, es un terreno que se mueve a la velocidad de la luz y la política no se puede quedar atrás. Lo que vimos con Vizcarra y Porky es apenas la punta del iceberg. Totalmente de acuerdo. Pero te imaginas el streaming como el rey absoluto de las campañas, desplazando a los medios tradicionales por completo. No me sorprendería, Roberto, piénsalo. Cada vez más personas, especialmente los jóvenes, consumen información y entretenimiento a través de plataformas digitales. Para los políticos que buscan conectar con las nuevas generaciones, ignorar el streaming sería un error garrafal. Claro, pero no podemos negar las limitaciones que también tiene. Como vimos, la viralidad sin una estrategia bien definida puede ser un arma de doble filo. Y no todos los políticos se sienten cómodos en un ambiente tan informal donde la improvisación y la autenticidad son claves. Sin duda, el streaming no es la panacea, es una herramienta que requiere inteligencia, planificación y mucha adaptación. Y los medios tradicionales, la televisión y la radio, por ejemplo, siguen teniendo un peso importante, sobre todo para llegar a las generaciones que no son tan digitales. Entonces, quizás lo que veremos es una fusión de ambos mundos. Oye, sí. Campañas que combinen estrategias de streaming con una presencia sólida en los medios tradicionales para abarcar todo el espectro de votantes. Exactamente, Roberto. Un enfoque híbrido que permita a los políticos llegar a distintos segmentos del electorado utilizando los canales que cada uno consume. Eso sería una estrategia ganadora. Y no olvidemos el factor innovación. Las plataformas de streaming están en constante evolución con nuevas funciones y formatos que aparecen cada día. Imagínate, Roberto, campañas políticas en realidad virtual streams, interactivos debates en el metaverso. Las posibilidades son infinitas. Un futuro emocionante sin duda. Y desde Governor Reports estaremos aquí para analizarlo y compartirlo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo del streaming político. Esperamos haberles dado algunas claves para entender este fenómeno que está transformando la forma de hacer política. Hasta la próxima. Abenastarlos es a Volkswagen Meditaria de Nepila.